Sigue disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Bueno, y regresamos en nuestra entrevista central del día de hoy. Recibimos al doctor Guillermo Moreno, candidato a senador por el partido Alianza País y por el Partido Revolucionario Moderno y una playa de partidos aliados que conforman esa gran coalición electoral. Bienvenido, doctor. Está como contento. Sí. Estoy feliz realmente. Está contento que usted lo tiene aquí. Estoy feliz, muy feliz. Bueno, cuando él supo que usted venía ayer, brincó, emocionado, yo no quiero saber. Magnífico. El que se siente feliz soy yo de estar aquí con ustedes en esta primera hora y estoy a su disposición. Don Guillermo, yo empiezo por el principio. Candidato a presidente de Alianza País, ahora candidato a senador. ¿De dónde viene ese cambio y por qué? Bueno, fue el fruto de una conversación entre dos partidos y donde concertamos a conveniencia de ambos partidos ese acuerdo electoral que implica, por un lado, el apoyo de Alianza País a la candidatura presidencial de Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, y por el otro lado implicaba e implicó el apoyo, asumir la candidatura senatorial nuestra en el Distrito Nacional. Además de eso, el acuerdo abarcó algunos niveles municipales y también congresuales. Es decir, que fue un acuerdo bastante amplio. Hay lugares donde Alianza País lleva sus propias candidaturas, pero en sentido general fue un acuerdo bastante amplio. Y nos estamos estrenando como partido en una alianza de este tipo, de esta amplitud, y digamos que estamos haciendo camino al andar en esta nueva, le gusta. experiencia. Es muy importante la función de legislador, tiene mucha trascendencia y como ustedes han visto, lo estamos por tomar en serio. Don Guillermo, bueno, tengo una pregunta y qué bueno que Lorena inició con el tema de la alianza, porque hace unos años se dio el caso de filtración financiera, ¿no?, de documentos financieros más importantes de los últimos años, los Pandora Papers. Entonces, en ese momento usted decía que el Ministerio Público, para garantizar, ¿no?, la independencia o hacer visible esa independencia de la que goza, debería investigar al presidente Luis Abinader. Y decía justamente que esto que se planteaba con la evasión de impuestos también puede ser para ilícitos de lavado de activos y otros. ¿Usted piensa diferente ahora que está en alianza con el presidente Luis Abinader o entiende que todavía el presidente Luis Abinader debe ser investigado por el Ministerio Público? Nosotros hicimos un planteamiento que siempre vamos a sostener. Y es que cuando hay algún tipo de denuncia, el Ministerio Público, y donde esa denuncia puede conllevar eventualmente violación a la ley penal, el Ministerio Público debe investigar. En aquel momento lo dijimos. ¿Por qué? Porque se hizo una denuncia. Cuando nosotros hablamos reaccionamos, inmediatamente se hizo el escándalo de los papeles de Pandora y en aquella ocasión dos presidentes que también aparecían, se abrió los ministerios públicos investigación en sus países, que fue en Ecuador y fue en Chile. Y nosotros entonces dijimos que lo más saludable era que el Ministerio Público abriera esa investigación para satisfacción de la sociedad y para esclarecer. El presidente en esa ocasión se hizo una publicación donde hizo una serie de aclaraciones específicas, entre ellas que esa compañía que él había hecho, estaba en su declaración jurada, había dicho además que no tenía recursos depositados en esa compañía, que no tenía patrimonio en Panamá, y
me imagino, pero no tengo la confirmación de que el Ministerio Público o ponderó o investigó, pero mi deber era hacer ese señalamiento. Y todo el que me conoce sabe que nosotros hemos siempre estado exigiendo que en el Estado haya transparencia y que haya manejo lo más honesto posible. Y lo que fue una declaración en ese contexto. Ya es misión del Ministerio Público tomar la decisión de hacer o no la investigación. No sabemos qué hizo el Ministerio Público con nuestra solicitud. Doctor, ¿qué significará? Y hablo en el sentido de la agenda legislativa que llevará al Congreso de la República, tener un senador en el Distrito Nacional, un senador en serio. Bueno, eso es un compromiso y una responsabilidad de manejarnos con el mayor grado de integridad y de responsabilidad en lo que es una función trascendente dentro de una democracia, como es la función legislativa. Es algo muy en serio ser legislador. ¿Sí? Algunas veces la ciudadanía no toma conciencia, en parte porque hemos tenido muchas experiencias de legisladores que no se lo han tomado en serio. Pero es una actividad de la más trascendente. Incluso, debo decir algo, es el primer poder del Estado. Nosotros tenemos un Estado, una república dividida en poderes y el Ejecutivo es el que concentra la mayor cantidad de poder, maneja el presupuesto, maneja los ministerios, es el que hace los decretos de nombramiento. Pero por el otro lado, su contrapeso o uno de sus contrapesos es el poder legislativo. Y en ese contrapeso significa que el poder legislativo tiene, a través de las leyes, pero también directamente, mecanismos de fiscalización. Entonces, ser un senador en serio significa legislar en serio. Primero, ¿qué significa, qué implica eso? Que es muy delicado hacer una ley. Porque cuando el Congreso hace una ley, ustedes saben lo que significa, nos obliga a todos. Se hace obligatoria para todos los ciudadanos. Entonces, algo que nos va a obligar a todos tiene que ser algo muy bien pensado, muy bien consensuado, muy bien sopesado. Fiscalizar en serio. Nosotros como país, tenemos que aspirar a un país donde el protagonismo de la ejecutoria pública sea a través de políticas públicas. Y las políticas públicas definan metas y objetivos en lo que es el marco del presupuesto, que es un año. A los ciudadanos, si examináramos el presupuesto, veríamos todos los planes que tiene el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria y Comercio para este año. Entonces, fiscalizar en serio es pasarle revista a eso. Es exigirle a esos ministros que se cumplan con los objetivos planteados y que hagan el uso más transparente y más honesto de esos recursos que está. Y lo otro es representar en serio, que es la otra función del legislador. El legislador, tanto los diputados como los senadores, somos las voces de los ciudadanos. Para eso es que nos eligen y vamos a ese órgano llamado Poder Legislativo, el Congreso, para que seamos sus voces, para que podamos llevar allí sus aspiraciones, sus deseos. Unas veces eso se va a convertir en ley, otras veces se va a convertir en exigencia a un ministerio, pero representarlos. Por eso hablamos de democracia representativa. Entonces, ser un senador en serio es también representar en serio. Y una de las cosas que nosotros buscamos, vamos a tener, es oficinas en las cuales tengan acceso a los ciudadanos, donde podamos no solamente rendir cuenta
de nuestra labor en el Congreso, sino también ser receptáculo de lo que son las aspiraciones de los capitaleños frente al Poder Legislativo. Don Guillermo, primero agradecer, ¿verdad? Su tiempo aquí, su presencia. ¿Hay algo que le reconoce la sociedad a Guillermo Moreno? Y es un tema de su seriedad. Ha sido una persona que ha estado constantemente al frente de temas de transparencia y de buena utilización de los recursos. Entonces, yo quiero saber, don Guillermo, ahora mismo el gobierno tiene cerca de 30 destituciones por supuestos casos de corrupción. ¿Se ha visto involucrado en temas donde dirigentes de ellos se han ya declarado partícipes de temas de narcotráfico? Inclusive en sus boletas a diputado en el distrito va a tener gente con la que usted va a tener que caminar que sus nombres aparecen en esos casos. ¿No entiende usted que alguna de estas cosas puedan afectar esa imagen que Guillermo Moreno viene construyendo durante tanto tiempo? Mire, debo decirle que una de las razones por las que nosotros alcanzamos el acuerdo con el Partido Revolucionario Moderno es porque valoramos que este gobierno, como pocos otros gobiernos, ha hecho un esfuerzo. No dije ha erradicado, ha hecho un esfuerzo serio por un manejo honesto y un esfuerzo serio por la transparencia y un esfuerzo serio por el fortalecimiento democrático. La mejor muestra es los más de 20 funcionarios que o han sido destituidos o se le ha sugerido una licencia o están en la justicia. Tanto es así que en el ambiente que se vive en el gobierno de Luis Abinader es que cuando un funcionario es señalado, se crea un ambiente de rechazo dentro del propio gobierno. A tal punto que termina o pidiendo una licencia o siendo destituido. Esos son precedentes importantes y marcan una actitud. Es decir, lo que ha dominado en este gobierno no es la actitud de ocultar la corrupción o cualquier comportamiento contrario a la ética o a lo que debe hacer un funcionario. Lo que ha primado es un ambiente en el cual cada vez que se detecta hay algún tipo de reacción. Y eso ha creado un círculo virtuoso dentro del propio gobierno. Y ese círculo virtuoso que ha creado dentro del gobierno implica que los ministerios y los directores y los funcionarios quieren todos tener un comportamiento transparente, porque cada vez que son detectados, el ambiente que se crea termina arrastrándolo, llevándoselo. Eso es muy positivo. Esa no es la historia que nosotros vimos en los últimos 20 años, del 2020 hacia atrás. Lo que vimos fue un gran ejercicio de impunidad frente a corrupción que era denunciada y que era evidente, y sin embargo no había reacción. Y cuando se iba a la justicia, ¿qué nos encontrábamos? Con que habían unos jueces en la Suprema Corte de Justicia que se le puso los archivistas. Porque cada expediente que llegaba, lo que hacían era, no importa las pruebas, que los medios de prueba, lo que hacían era archivarlo. Eso era simplemente una política de impunidad. Los pocos casos que se denunciaba de corrupción. Entonces, en ese contexto hay un cambio real. Ahora, ¿significa eso que se acabó la corrupción? No, eso no significa eso. Quiero decir algo sobre ese aspecto, que me van a escuchar decirlo muchas veces. Los países no se clasifican por corruptos y no corruptos. ¿Cómo se clasifican? Entre los que persiguen la corrupción y los que la permiten como política de Estado. Esa es la diferencia. Eso significa que en todos los países hay actos de corrupción. Ahora,
¿Qué es lo que permite? ¿Cómo se clasifican los países? Bueno, en esto, cuando se detecta un acto de corrupción, hay una reacción. En esto, cuando se detecta un acto de corrupción, hay ocultamiento. No hay transparencia, no hay una voluntad de transparencia. La República Dominicana hoy día está entre los países donde hay un ambiente, estoy diciendo, hay un círculo virtuoso dentro del gobierno en el cual los actos de corrupción no son actos permitidos cuando son detectados, sino que cuando eso sucede hay un comportamiento de rechazo que termina o en la destitución o en la persona se le dice vaya a su casa, vaya y póngase a responderle a la justicia por lo que está pasando, o en otros casos han sido sometidos a la justicia. Ahora, quiero señalar también que una parte le corresponde al Ejecutivo y otra parte le corresponde al Ministerio Público. El que hace la investigación frente a cualquier denuncia o rumor público es el Ministerio Público. Tiene razón, don Guillermo, pero por ejemplo, el Ministerio Público con el caso Calamar ahora está señalando, pidiendo 4 meses más de prisión preventiva porque dice que hay instituciones públicas que no le han dado los documentos que han estado esperando. Y fíjese que eso ralentiza el proceso, pero si no tienen las pruebas, el Ministerio Público no puede hacer nada. Pero yo quiero ir a otro tema. Usted sabe que el domingo... Pero el Ministerio Público tiene mecanismos para... identificar. No solamente para identificar, que debiera decirlo. Acelerar la entrega de ese sino documento. para acelerar la entrega. Entonces el Ministerio Público tiene las herramientas para que esos medios de prueba que, digamos, pueden ser por una de dos causas, o por ineficiencia o por ocultamiento. O porque entonces están cargados. el Ministerio, dije ineficiencia, es decir, podría ser que no pueda hacerlo. Ahora, lo que el Ministerio Público tiene es que actuar. Y esa es lo que señalo. No puede haber ningún nivel en la lucha contra la corrupción, no puede haber ningún nivel de connivencia explícita, tácita, intencional, don Guillermo, indirecta o directa. Mire, el fin de semana nosotros vimos que Alianza País proclamaba a Luis Abinader como su candidato presidencial. Ya usted, Alianza País, lleva a Luis Abinader en su boleta. Usted es el candidato a senador del Distrito Nacional. Claramente hay una alianza que va más allá de la senaduría y de la boleta electoral. ¿Qué contempla esta alianza entre Alianza País, valga la redundancia, y el PRM de cara a las elecciones y de que el presidente sea reelecto nuevamente? A nosotros nos unen dos propósitos que son fundamentales, más allá de las candidaturas específicas. Las candidaturas no son más que herramientas para estos dos propósitos. ¿Cuáles son? En primer lugar, evitar por todos los medios la posibilidad de retorno del retroceso en la República Dominicana. Así como nosotros tuvimos que borrar los 30 años y hacer un esfuerzo para borrar los 30 años de la dictadura, y todavía hay muchas cosas, hay mucho que destrujillizar en el Estado Dominicano, herencias que todavía se conservan. Asimismo, nosotros tenemos que desterrar toda posibilidad de volver a esos 20 años de corrupción e impunidad que se dio en la República Dominicana. Eso es una vuelta atrás, eso es un salto hacia atrás. Y eso es lo primero que nos une, ese propósito común, que es un propósito del PRM y es un propósito de Alianza País. Y el segundo propósito es profundizar el cambio. Porque a pesar de lo que se haya logrado en estos más de 3 años de gobierno de Luis Abinader, en los próximos 4 años nosotros tenemos que profundizar la justicia social. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos que mejorar la calidad de la educación cada vez más, porque el lugar que tenemos en las pruebas PISA no estamos conformes. Eso hay que mejorar. Nosotros necesitamos mejor presupuesto para la salud, porque el derecho a la salud es un derecho constitucional que hay que mejorar. Nosotros necesitamos mejor seguridad social, de mayor cobertura para la población. Nosotros necesitamos más oportunidades para los jóvenes.
Aquí hay que sembrar el país de liceos politécnicos que permitan que nuestros jóvenes, al tiempo que se hagan bachilleres, también puedan salir con una serie de herramientas que les posibilite o a unos continuar profesionalizándose o a otros poder acceder al empleo. Nosotros necesitamos mayor oportunidad para las mujeres, sobre todo eliminar las formas de discriminación en el empleo y en los salarios. Ustedes saben, yo sé que no pasa aquí, pero ustedes saben que en muchos casos las mujeres haciendo el mismo trabajo que hombres ganan menos salario. Eso es discriminación. Pero también nosotros necesitamos mayor protección frente a la violencia que recibe la mujer. Nosotros necesitamos mayor mecanismo de protección para los envejecientes y para las personas que tienen alguna discapacidad. Entonces hay que profundizar el cambio. Nosotros necesitamos que en estos 4 años nos encarguemos con mayor fuerza y energía de proteger nuestros ríos y nuestras cordilleras, porque esa es la vida de nosotros, de este país, de la isla. La isla depende de lo que hagamos con nuestros ríos y nuestras cordilleras. Eso es el otro propósito que nos une al PRM y Alianza País. Don Guillermo, profundizar el cambio, hacerlo avanzar. Don Guillermo, yo tengo una pregunta que ya casi no tenemos tiempo, pero ya no tenemos. No puedo dejarlo ir de aquí sin hacérsela, porque Lía hablaba de los territorios. Usted pidió un juicio político para un diputado de la circunscripción número 3, que es el más votado en 2 elecciones consecutivas al presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco. ¿Lo veremos con ese diputado recorrer la circunscripción número 3? No recuerdo de qué tú me estás hablando. Tienes que especificarme. Goris Moya, el diputado de la circunscripción número 3, usted pidió un juicio político para él, al presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco. ¿Lo veremos en la 3 haciendo...? Lo que planteé es que él apareció en algún momento en una de los interrogatorios y nosotros dijimos que todos los que aparecen en ese interrogatorio, todos deben ser investigados por el Ministerio Público, porque nosotros somos contrarios a que haya impunidad. Y la única forma de que la sociedad reciba la satisfacción cuando se hace una denuncia es que el Ministerio Público establezca si eso es verdad o no. Y eso es bueno no solamente para la sociedad, sobre todo si se ha mencionado una persona que tiene una función de legislador, sino que eso es bueno para el propio que se ha señalado, que se esclarezca esto. Lo peor que le puede pasar a alguien es que lo mencionen en un expediente y entonces quede toda la vida bajo el castigo de la duda de la sociedad. Que toda la vida se considere lo hizo o no lo hizo. Y el único que puede esclarecer eso es la investigación del Ministerio Público. Eso es lo que yo he planteado y que siempre planteo. De verdad que interesante. Mire, como todavía eso en 4 meses lo podemos traer de nuevo. Sí, porque nos faltaron todas las propuestas y nos faltaron otros temas. Habla del endeudamiento, presupuesto, todo. Sí, pero cóbreselo a Ulises, que fue él el que le quitó tiempo. ¿De verdad? Sí, Ulises le quitó tiempo. Él lo sabe. ¿Dónde está? ¿Se fue? Él se agarró de su hermana. Él se agarró de su hermana y que yo tengo conexiones ahí. Dijo Ulises. Así es, bueno, estuvo. No, pero me he sentido muy a gusto con ustedes. Bienvenido aquí muy siempre que lo necesite. En su casa. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí ya en su segundo día activo de campaña hacia la senaduría del Distrito Nacional. Bueno, estuvo con nosotros el doctor Guillermo Moreno, candidato a senador del Partido Revolucionario Moderno y Alianza País, con quien conversamos de muchos temas de relevancia. Mañana venimos con más aquí en su espacio A Primera Hora. Nos vemos. Bye, bye.